Quo Vadis Venezuela 2023. 2023 porque ya hicimos varios Quo Vadis Venezuela y el pronóstico era un pronóstico de desastre. Y el desastre parece haber llegado con la desaparición del gobierno legítimo de Venezuela o del desconocimiento del presidente del gobierno legítimo de Venezuela, que equivale a lo mismo. Pero no ha llegado porque saben que en materia de crisis y de desgracia siempre hay para peor. No hay fondo. Y hay menos fondo en un escenario en el cual el crimen organizado transnacional es el que detenta el poder y la oposición funcional lo ayuda a disfrazarse de política y a ratos de democracia. Quiero hacer un recorrido breve de las exposiciones de cada uno de los participantes. Don Enrique Aristigueta ha dicho una frase muy importante: no rendirse, seguir trabajando por la libertad. Él dice: yo no sé cómo va a terminar esto. Nadie sabe, don Enrique, lo acompañamos en eso. Pero pensar además de que hay que hacer algo para evitar que lleguen. Un pequeño aporte en eso. Por favor, no les firmen más amnistías a los criminales que quieren participar en la política. Fue amnistiado Castro, fue amnistiado Chávez, fue amnistiado Evo Morales, 2 amnistías, fue amnistiado Ortega, fue amnistiado Petro. Entonces, ¿qué? Y amnistía quiere decir perdón del crimen, del delito, o sea, no se perdona a inocentes. Le abrimos el camino a los criminales para que manejen las herramientas de la democracia y después nos quejamos. Si este es un sistema de amnistiados, de criminales perdonados por conveniencias coyunturales que ahora están ejerciendo el crimen organizado, que es lo que saben. Rodrigo Diamante nos ha dicho que el liderazgo ha fracasado, 20 años de oposición y que hay que cambiarlo. Sí, pero un clavo saca otro clavo. ¿Con quiénes? Empiecen ustedes, los jóvenes, la gente limpia de Venezuela, a reemplazar ese liderazgo. Es bueno el desconocimiento, pero hay que apoyarlo con la participación. Doña Moli de la Sota respalda el cambio de la dirigencia de la oposición y yo quiero aprovechar la presencia de ella y de Beatrice, 2 reconocidas luchadoras venezolanas por la libertad, para invitarlas a revisar la historia, el presente y tener la visión del futuro de que en las situaciones más álgidas de crisis, en los pueblos de América Latina, en las Américas y en el mundo, son las mujeres las que ponen el pie para el cambio. Hay un espacio muy importante para la participación de la mujer en el rescate de la democracia y en la lucha que queda contra la dictadura criminal de Venezuela. Carlos Blanco plantea también una nueva dirección de oposición, la necesidad de alianzas, de aliados, que no digan lo que hay que hacer, sino que acompañen. Y ahí nos deja una señal muy clara. No se puede ser un luchador contra las dictaduras de crimen organizado, no se puede ser opositor, no se puede hacer política si no hay iniciativas. Guaidó fracasó porque nunca tomó la iniciativa, ni siquiera de hacer gobierno. Yo rehúso decir el gobierno de Guaidó porque nunca hubo gobierno. Gobierno es otra cosa. Ese fue un grupo de gente muy entusiasta, con mucho respaldo internacional, que terminó cometiendo alta traición contra el pueblo venezolano y los resultados son estos. Beatriz Rangel nos ha dado una historia de la cultura que es venezolana, pero que podría ser latinoamericana. Y yo creo que la gran frase que rescato es que para luchar por la libertad se necesita ciudadanos y no extractivistas. Lo que me lleva a recordarles a ustedes un hecho histórico que se ha repetido en el siglo XXI y que marca la instalación de las dictaduras del castrochavismo. Los países donde se han instalado las dictaduras, Venezuela, Bolivia, Ecuador con Correa, que ya salió de eso gracias al presidente Lenín Moreno, y Nicaragua, son los países en los que las oposiciones se han vendido y las burguesías se han entregado. Son los países donde las oposiciones se han vuelto funcionales y han traicionado
la ley, la institucionalidad y la han entregado para construir la dictadura, porque son co-constructores de la dictadura en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, en el Ecuador de Correa, y donde los empresarios, por su amor al dinero, se han aliado con la dictadura y han enriquecido más para después pagar el precio. Ustedes tienen los casos, eso tiene nombres y apellidos, y lamentablemente está corroborado porque hay países donde ha llegado el castrochavismo. Brasil, 2 gobiernos de Lula, medio Rousseff, ahora ha vuelto. La institucionalidad ha resistido. ¿Por qué? Porque la oposición ha hecho su papel. Argentina, 3 gobiernos de los Kirchner y la institucionalidad democrática resistió porque hubo oposición, prensa libre. Macri nos llevó a votar entre el mal gobierno suyo y el crimen organizado, ganó el crimen organizado, ahora va a volver a perder. Hay oposición, y el ejemplo del embajador Causino de la resistencia del pueblo argentino y de la candidata Patricia Bullrich para evitar que llegue el dictador de Venezuela a la reunión del CELAC es un ejemplo importante. Entonces, hay que mirar cada una de estas cosas sobre las que estamos reflexionando. El doctor Israel nos ha hecho recuerdo del proceso de salida de la dictadura en Chile, con conceptos como unidad, claridad y con la precisión de que estamos enfrentando no un grupo político, sino un grupo de delincuencia organizada. Sin embargo, no he escuchado en ninguna de las exposiciones el tema del narco, porque estos son delincuentes que cometen absolutamente todos los artículos, violan todos los artículos del Código Penal de cualquiera de los países, porque igual roban, cobran comisiones, falsifican, matan, torturan, cometen delitos contra la libertad, contra el patrimonio, contra la fe del Estado, pero son fundamentalmente narcotraficantes. Las 4 dictaduras del socialismo del siglo XXI son los 4 narcoestados de nuestro tiempo. Cuba el jefe, Venezuela la plataforma principal, Bolivia la gran productora de coca y de cocaína con su líder Evo Morales, y el mecanismo de transporte y manejo financiero que es Nicaragua. El embajador Causino, ya lo he mencionado, pero ha hecho un aporte adicional. Es el único que ha hablado de La Habana, porque pareciera que esto es un fenómeno venezolano, que esta es una cosa, todos somos muy nacionalistas. Los venezolanos decían, esto no va a pasar aquí porque nosotros no somos Cuba. Se convirtieron en Cuba y peor. Y después de eso decían lo mismo los nicaragüenses, lo dijimos los bolivianos, lo están diciendo los bolivianos que están hoy día en un cabildo simultáneo en 9 departamentos en el que acaban de pedir amnistía para los presos políticos. Esto pasa porque aquí hay una dictadura jefe, primer narcoestado de la región, líder del crimen organizado, el ensangrentador y violador perenne de los derechos humanos, Cuba. ¿Ustedes creen que sin Cuba el señor Chávez hubiera podido lograr desgraciar de esta manera a Venezuela? No, le entregó las herramientas a Cuba, a la dictadura que estaba agonizando en el año 1999 y pagó con la vida, porque Chávez era el jefe del proyecto que se llamaba bolivariano hasta que se muere. Y cuando se muere Chávez, una muerte muy conveniente, estudiada en un libro por varios autores venezolanos, el liderazgo pasa a manos de Cuba y se vuelven los dueños de Venezuela y los dueños de la región, al punto en que en la cumbre de Panamá, el liderazgo, sin ser miembro de la Organización de Estados Americanos en activo, es del dictador Raúl Castro, que es saludado por el entonces presidente de los Estados Unidos, para pocos meses después abrir relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. O sea, señores, es Cuba. El tema de Venezuela es que hoy día es una colonia cubana. El tema de Venezuela es que cuando se muere Chávez, o muerto o matado, pero muy convenientemente desaparecido para la dictadura cubana, se plantea en Venezuela la disputa entre el castrismo venezolano y el chavismo venezolano. Y Maduro es el castrismo venezolano, por eso Venezuela está como está. Diosdado Cabello es un criminal, pero representa una versión nacional
del crimen organizado. Diferente al sometimiento castrista de agente y de operador satélite que tiene el dictador actual, como el dictador de Nicaragua y como el dictador de Bolivia. Don Francisco Santos, con toda la energía que tiene, nos ha mostrado que lo que tenemos en Venezuela es una dictadura plena, una dictadura en ejercicio. Ahorita hay presos, hay allanamientos, hay torturados. Seguramente como premio y correspondencia a la entrega que él ha señalado muy bien, gratuita, de lo que fue el gobierno legítimo, y ha mencionado algo que él llama quinta columna, que es esa oposición funcional que yo estaba describiendo, que es una oposición de mentira, que es una oposición traidora, que es la oposición socia de los dictadores, porque mientras los pueblos son apresados, exiliados y son masacrados, esta gente enriquece y permanece en el país. Y si no permanece en el país, tiene las garantías para mantener su riqueza y sus familias en la dictadura. Eso tiene que decir algo, porque la política se observa, se ejecuta y se decide a través de la realidad objetiva. Termino diciéndoles que como conclusión del Quo Vadis Venezuela 2023, el desafío es muy grande para el pueblo venezolano. Recomiendo de mi parte identificar al enemigo. Los venezolanos tienen que saber que están poseídos por Cuba, que están ocupados por Cuba, que están traicionados por sus liderazgos de dictadura y oposición y que han sido convertidos en un territorio satélite de una pequeña isla manejada por criminales en el Caribe, y que todas las técnicas y todo el sistema de terrorismo de Estado que se usa contra el pueblo venezolano, como el que se usa contra el pueblo nicaragüense y el pueblo boliviano hoy día, es el know-how del crimen de los 64 años de la dictadura cubana. Necesitan renovar el liderazgo, necesitan apoyar la resistencia civil sostenida y creciente. Gracias. Gracias.